usuarios y usuarias de Katia TV. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros. Este será nuestro programa número 15 y en el día de hoy vamos a hablar sobre una obra de Vladimir Ilich Lenin titulada La Revolución Proletaria y el Renegado Kautsky. Concretamente sobre esta obra vamos a analizar un capítulo que tiene que ver con el internacionalismo. ¿Qué es el internacionalismo? Y para ello nos acompañan en el día de hoy la camarada Cira Pascual, el camarada Carlos Rodríguez, Luis Julio Álvarez, nuestro camarada Gabriel Gil y quien les habla, Luis Álvarez. Vamos a comenzar otorgándole la palabra al camarada Gabriel para que nos haga una introducción acerca de los planteamientos fundamentales contenidos en este capítulo. Sí, bueno, este libro lo escribe Lenin luego de la Revolución Rusa y luego de que Kautsky, quien es un dirigente marxista en sus inicios y luego termina siendo un dirigente del reformismo y anticomunista, redacta una serie de documentos y específicamente contra la propuesta de los bolcheviques en ese momento iniciándose en el poder. Iniciándose en el poder en la construcción del poder soviético, del socialismo en Rusia, luego sería la Unión Soviética, atacando esa visión. Específicamente, Lenin se caracterizó en los años previos a la Revolución Rusa por ser un crítico de la visión que tenían muchos socialdemócratas sobre la guerra, la Primera Guerra Mundial en Europa. Lenin la caracterizaba como una guerra de rapiña, una guerra entre burgueses imperialistas, a la cual los trabajadores, el proletariado, no debía apoyar a ninguna de esas naciones, sino que debía avanzar hacia la revolución. El hecho es que solamente los bolcheviques en Rusia, en ese momento, caracterizado por Lenin como un momento revolucionario en todo el continente europeo, solamente los rusos llegaron a organizar la revolución. Y en Alemania, que es donde se encuentra el Partido Revolucionario más avanzado, más organizado, con muchos más recursos, con muchas más posibilidades, los dirigentes, entre esos Kautsky, deciden apoyar y respaldar al gobierno en la defensa de una especie de nacionalismo. Lenin ataca a esa posición, colocándola como una posición reformista que traiciona, porque precisamente están apoyando al imperialismo alemán. Cosa que caracteriza el internacionalismo y por eso de esa segunda internacional surge la nueva internacional, que sería la tercera internacional organizada desde la Revolución Rusa. Una pregunta antes de que continúes, que tiene que ver con el aspecto del gobierno que estaba para ese entonces en pleno fogueo de la guerra. Ese era el gobierno del zar. El gobierno en Rusia era el gobierno del zar que estaba sumido en la guerra. En ese momento fue que se inició la guerra por cuestiones territoriales. Claro, se inicia por intereses imperialistas que tienen que ver con Rusia, Alemania, y donde incluso se involucra hasta los Estados Unidos al final de la guerra. Todo calificaba a Lenin, y cosa que compartimos, se ve como una guerra de rapiña y se muestra como una guerra de rapiña, ¿no? La caracterización que hace Lenin de la Primera Guerra Mundial es precisamente esa, la guerra de los grandes monopolios que se apoderaron del Estado, de cada uno de los estados europeos, ahora iban por buscar más territorio donde conquistar mercados, donde conquistar materia prima, donde conquistar mano de obra barata. Precisamente se hace esa guerra de rapiña por conquistar mucho más allá. Ok, bueno, podemos ir a por la primera cita del texto y a partir de allí iniciamos la discusión. Adelante con la primera cita. Por tanto, el internacionalismo de Kautsky y de los mencheviques consiste en lo siguiente: exigir reformas del gobierno burgués imperialista, pero continuar sosteniendo la guerra dirigida por este gobierno
hasta que todos los beligerantes hayan aceptado la consigna de paz sin anexiones ni contribuciones. El proletariado lucha para derribar la burguesía imperialista mediante la revolución. La pequeña burguesía propugna el perfeccionamiento reformista del imperialismo, la adaptación a él, sometiéndose a él. La táctica de los mencheviques se reducía, de hecho, a dejar intactas todas las bases de la guerra imperialista, todas las bases de la dictadura burguesa, arreglando detalles de poca monta y componiendo pequeños defectos, reformas. Sí, bueno, habría unas cosas que explicar, ¿no? Que también los bolcheviques es donde se caracteriza, es la izquierda dentro de la socialdemocracia en Rusia. Los mencheviques es lo que llaman el sector reformista. Ya en este momento había una división mucho más marcada entre los sectores, entre el reformismo y entre los menchevismo y bolchevismo en Rusia, ya que los bolcheviques habían tomado el poder y estaban avanzando ya en la construcción del poder soviético. Hay una alianza extraña entre los mencheviques y el reformismo alemán, donde ambos se apoyan en apoyar cada uno a su país, aunque esos dos países se enfrentaban en la guerra, ¿no? Lenin planteaba lo contrario, de avanzar precisamente en conjunto, el proletariado alemán, el proletariado ruso, junto con el proletariado francés y todo europeo, hacia la revolución, ya que caracterizaba el momento de la guerra imperialista como el momento de mayor debilidad de los gobiernos imperialistas. Tal es el caso del zar. El zar tenía un gran poder, pero la guerra provocó un gran desgaste en su gobierno, pues, causando muchas bajas a nivel militar, causando muchas pérdidas a nivel material, económico, hambruna, lo que provocó la ira del pueblo y lo que permitió a los bolcheviques avanzar hacia la revolución. Ahora, antes de que se llegara al poder los bolcheviques, llegaron al poder sectores radicales, democráticos o, digamos, de alguna manera burgués, que todavía, aunque iban contra el zar, apoyaban la propuesta de continuar en la guerra y continuar en ese avance. Y la consigna bolchevique por la que avanzan al poder se basaba en esas cuatro cosas: paz, pan, tierra y trabajo. Pero la fundamental era la paz, y el pueblo apoya a los bolcheviques porque los bolcheviques ofrecen la paz, que luego se transformó en el tratado con Alemania, donde cedían cierto territorio de Rusia a Alemania y que luego fue recuperado cuando terminó la guerra. Hay algo de la cita que no me quedó muy claro, lo de la consigna de sin anexiones ni contribuciones. Cuando se toma esta consigna, ¿a qué más o menos estarían haciendo ellos referencia en cuanto al proceso político de ese tiempo? Claro, hay una discusión también ahí que se pone más complicada, que tiene que ver con el derecho a la autodeterminación de las naciones, y en la cual los mencheviques y los reformistas alemanes se encontraban también entrampados, porque en algún momento defendieron la tesis de combatir el imperialismo de cada uno de sus países. Es decir, los socialdemócratas alemanes en su programa habían tomado la decisión de combatir las intenciones imperialistas, las agresiones imperialistas que ejercía su gobierno. Ahora, cuando surge la guerra, ellos proponen ahora apoyar al gobierno imperialista, pero confundiendo con este tipo de cosas de que no van a anexionarse más territorio ni van a conquistar más esto. Y hablan de apoyar, y con el apoyo que se hace, en este caso, al gobierno alemán, se pudiera ganar mayores reformas que beneficiaran a los trabajadores, ¿no? Aunque no se resolvía con una revolución. Ok, Marx dice que los obreros no tienen patria, y eso claramente está vinculado con el texto y con la cuestión del internacionalismo proletario. Los obreros no tienen patria, como a través del texto observamos, en el contexto de
guerras entre países imperialistas. Pero ¿cómo se diferencia eso en situaciones en las que estamos, por ejemplo, aquí, en un país que ha sido dependiente, sometido por el imperialismo, que evidentemente nuestra lucha contra el imperialismo no es la misma lucha que la lucha, digamos que la lucha que podría existir entre Europa y Estados Unidos, que sería claramente una lucha entre potencias imperialistas en la que los obreros deberían tomar esa oportunidad para avanzar hacia la revolución socialista. Pero aquí no estamos en esta situación, estamos luchando contra el imperio, pero es no estamos, Venezuela ha tenido un vínculo histórico de dominación por parte de Estados Unidos. Sí, tanto es así que los grandes revolucionarios de América de alguna manera tienen tendencias internacionalistas. El caso de Bolívar, Martí, precisamente por una confrontación que existe, una particularidad, la nueva particularidad en la que nos encontramos, que es el imperialismo, pero el imperialismo unipolar de los Estados Unidos contra toda América Latina, incluso con el resto de los países. Y no es lo mismo hablar de patriotismo en Venezuela, en este caso, que hablar de patriotismo en los Estados Unidos o hablar de patriotismo en Francia, en Inglaterra. Patriotismo en Estados Unidos es un claro apoyo a las agresiones imperialistas que ejerce el gobierno de Estados Unidos en Irak y en América Latina. Patriotismo en países desarrollados es un claro apoyo y respaldo al sistema imperialista, al saqueo, a la agresión. Patriotismo en un país como Venezuela, dependiente, explotado, implica la confrontación de un modelo de explotación, el desarrollo de una patria libre y soberana, pero también implica la necesidad de integrarse regionalmente para confrontar con mayor fuerza al imperialismo. Claro. Ahí donde se diferencia. O sea, yo vengo de Estados Unidos y claramente en Estados Unidos se utiliza el nacionalismo de forma de dominación a lo interno, de forma de dominación de las clases proletarias. Se trabaja con el sentimiento nacionalista para precisamente eliminar la posibilidad de una lucha revolucionaria contra el imperialismo, contra el capitalismo. Exactamente. Y eso, bueno, la misma particularidad provoca esos dos pensamientos, digamos, presocialistas en América Latina, Bolívar y Martí, y que después surgen mucho más allá, pero tenemos otras condiciones. El caso de Colombia es un estado, digamos, de colombianos, pero que representan la ocupación norteamericana en América Latina. Colonia. Exactamente, una colonia dirigida pues, con una fachada colombiana y que en ningún momento tenemos que tener cuidado con el patriotismo, muchas veces que también defiende Uribe y que protege Uribe, ¿no? A veces ellos exaltan el nacionalismo precisamente para confrontar a Venezuela. Y en este caso nosotros resolvemos por la vía del internacionalismo y la solidaridad de que el pueblo colombiano, el pueblo venezolano es el mismo pueblo. No solamente por el hecho de ser bolivarianos y haberse independizado juntos y haber sido una patria ya, que es una demostración de que existíamos como patria, sino además porque la causa de los pobres de Colombia es la misma causa de los pobres en Venezuela, la misma causa de los pobres en América Latina. En ese sentido, la lucha de las FARC es la misma lucha que la lucha del pueblo en Venezuela, del proletariado en Venezuela. Exacto, son dos formas distintas de lucha, pero al final es la misma lucha donde, por supuesto, la FARC tiene unas condiciones donde tiene un Estado invadido, controlado por el norteamericano, con tecnología militar, con una capacidad de represión muy avanzada, con una posibilidad y con una máquina de matar y asesinar a todos los movimientos sociales que no permite ninguna posibilidad legal, política, abierta de hacer política. En cambio en Venezuela se dio por otra vía, se dio por una vía electoral y los revolucionarios siempre buscamos la vía que produzca menos baja y la vía que produzca menos daño. Sin embargo, en Colombia no existe otra posibilidad. Otra cosa es que habla Lenin y donde se marca el internacionalismo proletario es que nosotros, en ese momento, las condiciones revolucionarias estaban dadas en Europa. En este momento las condiciones revolucionarias se están dando, de alguna manera, en América Latina.
podemos considerar que el eslabón débil de la cadena, en ese momento era Rusia, el eslabón débil de la cadena, una situación, ahora se habla del eslabón débil de la cadena como el arco andino. Por eso podemos ver las manifestaciones de Venezuela, Bolivia, Ecuador, de avance popular por vía electoral, y de Colombia, avance popular por la vía de la lucha armada. Eso demuestra el grado el nivel digamos, se me fue la palabra, la deslegitimación de los gobiernos que existen en estos países. Digamos, la burguesía, que nunca pensó que iba a perder el poder, empieza a desmoronarse y empieza a crecer dirigencias, organizaciones populares que permiten avanzar hacia la toma del poder. De alguna manera, ya aquí en América Latina se tiene la visión, ha avanzado mucho más la visión de la necesidad de tomar el poder. Anteriormente se hablaba de buscar alternativas al poder, de otra cosa. Ahora se habla de la necesidad de tomar el poder. Ese nivel de conciencia, esa organización ha cambiado las condiciones subjetivas, y las condiciones objetivas, por supuesto, la miseria y la represión a la que estamos sumidos provoca esa respuesta. Sí, recientemente en este encuentro que se realizó aquí en Venezuela relacionado con el terrorismo mediático, allí se hablaba, algunos de sus ponentes expresaron que si alguien se había internacionalizado, si alguien había interpretado cabalmente el internacionalismo, era precisamente los sectores dominantes, la burguesía, el capital, ¿no? Se expresaba eso muy claramente allí, y que, bueno, por ejemplo, las transnacionales de la economía, los monopolios de los medios de comunicación que manejan todas las matrices, toda la opinión pública mundial, en el campo político los organismos multilaterales, en el plano militar la OTAN, ¿no? Todas estas son expresiones del internacionalismo de una clase hegemónica dominante que actúa